Todo el pueblo pensaba que la viuda era recolectora de basura. La veían cada mañana arrastrando su carrito por las calles empedradas, con las manos agrietadas y la ropa manchada de tiempo y olvido. Los niños le gritaban apodos crueles desde las esquinas. Las señoras del mercado apartaban la mirada cuando ella pasaba, como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa. 10 años llevaba así. 10 años de silencio, 10 años de caminar con la cabeza baja, mientras el mundo le escupía su desprecio. Nadie preguntó nunca su nombre, nadie quiso saber de dónde venía, nadie imaginó que, detrás de esos ojos cansados, había una historia que haría temblar los cimientos de aquella ciudad hasta que el millonario reveló la verdad. Y ese día todo cambió. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre los cerros de San Jacinto cuando Lucía Ramírez salió de su pequeño cuarto alquilado en las afueras del pueblo. Era un espacio diminuto, apenas suficiente para un catre, una mesa rota y un balde que usaba para lavarse. Las paredes de adobe mostraban grietas profundas y el techo de lámina dejaba entrar el frío de las madrugadas. Pero ella nunca se quejaba. Lucía había aprendido hace mucho tiempo que quejarse no cambiaba nada, que las lágrimas no llenaban el estómago, que el dolor cuando se guarda suficiente tiempo se convierte en una piedra que uno aprende a cargar sin tambalearse. Tenía 27 años, pero cualquiera que la viera le daría 40. El sol había curtido su piel, el hambre había afilado sus pómulos y la soledad había apagado el brillo que alguna vez tuvo en los ojos. Se puso su vestido gris, el único que tenía completo, sin agujeros visibles. Amarró su cabello en una trenza descuidada y colgó de su cuello el único objeto de valor que conservaba. Un pequeño pingüino de plata, desgastado por los años, pero limpio, siempre limpio. Ese pingüino era lo único que le quedaba de él, de Tomás, su esposo. El hombre que le había prometido una vida juntos y que se la había llevado consigo cuando la muerte lo reclamó una madrugada de agosto, hace exactamente 10 años. Lucía salió a la calle antes de que el pueblo despertara. Prefería el silencio de las 5 de la mañana a las miradas de las 8. Prefería el frío del amanecer a las risas burlonas del mediodía. Tomó su carrito de madera, el que ella misma había armado con tablas encontradas en un terreno baldío, y comenzó su recorrido. Primero pasó por la calle principal, revisando los contenedores detrás de las tiendas. Encontró algunas latas de aluminio, unas botellas de vidrio y un trozo de cartón que podría vender por unos centavos. Todo servía, todo sumaba. Después caminó hacia el mercado municipal. Los comerciantes apenas estaban abriendo sus puestos. Algunos la reconocieron y le arrojaron restos de verduras que ya no podían vender. Lucía los recogió sin decir palabra, guardándolos en una bolsa aparte. Eso sería su comida del día. Una señora gorda, dueña de una carnicería, la miró con asco mientras pasaba. Ahí va la loca del pingüino, murmuró a su vecina de puesto. Dicen que se volvió así después de que el marido la dejó, que él se fue con otra y ella perdió la cabeza. La vecina sintió con malicia. Yo escuché que nunca estuvo casada, que inventó todo eso del marido muerto para dar lástima, que en realidad siempre fue una arrimada, una muerta de hambre que vivía de la caridad de los demás. Lucía escuchó cada palabra, las escuchó como había escuchado miles de palabras similares durante 10 años y no dijo nada. ¿Por qué? ¿Qué podía decir? Que ellas estaban equivocadas, que Tomás sí existió, que fue real, que fue bueno, que la amó más de lo que cualquier hombre había amado a cualquier mujer en ese miserable pueblo. No tenía caso. La verdad, cuando nadie quiere escucharla, se convierte en un peso que solo uno puede cargar. Y Lucía ya estaba acostumbrada a cargar sola. Siguió caminando hasta llegar a la zona más alejada del pueblo, donde las casas se convertían en ranchos y los caminos de piedra se volvían terracería. Ahí, cerca de un arroyo seco, había un basurero informal donde la gente tiraba lo que ya no quería. Para el pueblo era un lugar de desechos. Para Lucía era su oficina. Se agachó y comenzó a separar materiales. Plástico por un lado, metal por otro, vidrio en una esquina. Sus manos se movían con precisión, con la experiencia de quien ha hecho lo mismo miles de veces. Mientras trabajaba, su mente viajó al pasado. Como siempre, recordó la primera vez que vio a Tomás. Ella tenía 17 años y trabajaba ayudando a su madre en un puesto de comida junto a la carretera. Él llegó una tarde de agosto, empapado por la lluvia, buscando refugio y algo caliente para comer. Era un hombre joven, apenas 23 años, con las manos ásperas de quien trabaja la tierra y los ojos claros, de quien todavía cree que la vida puede ser buena. Pidió un plato de pozole y se sentó en la esquina más apartada del local. Lucía le sirvió en silencio, pero él levantó la mirada y le sonrió. Fue una sonrisa simple, sin intenciones ocultas, sin malicia, solo amabilidad. Y para Lucía, que había crecido entre gritos y escasez, esa sonrisa fue como ver el sol después de un mes de tormenta. ¿Cómo te llamas?, preguntó él. Lucía, repitió él como si el nombre fuera algo precioso. Es un nombre bonito, significa luz, ¿sabías? Ella no lo sabía. Nadie se lo había dicho antes. Tomás siguió yendo al puesto de comida cada semana. Siempre pedía lo mismo, siempre se sentaba en el mismo lugar y siempre encontraba una razón para hablar con ella. Al principio, Lucía desconfió.
Había aprendido que los hombres solo querían una cosa de las mujeres pobres y que las promesas bonitas casi siempre terminaban en decepciones. Pero Tomás era diferente. Nunca le pidió nada, nunca la presionó, solo hablaba con ella. Le preguntaba sobre su día, sobre sus sueños, sobre las cosas pequeñas que a nadie más le importaban. Y poco a poco, sin darse cuenta, Lucía comenzó a esperarlo. Comenzó a arreglarse un poco más los días que sabía que él vendría. Comenzó a guardarle el mejor lugar, a servirle porciones más grandes, a sonreír cuando lo veía llegar y él lo notó todo. Una tarde, después de casi un año de visitas, Tomás la esperó afuera del local cuando ella terminó de trabajar. Lucía dijo con la voz temblorosa de quien está a punto de arriesgar todo. Yo sé que no tengo mucho. Trabajo en la hacienda de don Álvaro y lo que gano apenas me alcanza para vivir. Pero te prometo que voy a esforzarme, que voy a trabajar duro, que voy a construir algo para nosotros. Ella lo miró sin entender. Nosotros, él asintió. Quiero casarme contigo. Quiero que seas mi esposa. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Lucía sintió que el mundo se detenía. Nadie le había dicho algo así. Nunca. ¿Por qué yo? Preguntó con la voz quebrada. No tengo nada. Mi familia es pobre. No sé hacer nada especial. ¿Por qué querrías casarte conmigo? Tomás sonrió, y fue la misma sonrisa de aquella primera tarde de lluvia. Porque cuando te veo, Lucía, el mundo tiene sentido. Porque cuando hablas, quiero escucharte para siempre. Porque cuando sonríes, siento que todo lo malo desaparece. Hizo una pausa. No me importa lo que tengas o lo que no tengas. Me importas tú. Solo tú. Lucía lloró esa noche, pero por primera vez en su vida fueron lágrimas de alegría. Se casaron 3 meses después en una ceremonia pequeña en la iglesia del pueblo. No hubo banquete, ni vestido blanco, ni invitados elegantes. Solo ellos dos, el padre Miguel y un par de testigos que Tomás consiguió entre sus compañeros de la hacienda. Pero para Lucía fue el día más hermoso de su vida. Tomás le había comprado un vestido sencillo de manta bordada, de esos que las mujeres del campo usan en las fiestas patronales. Y aunque no era de seda ni tenía encajes importados, Lucía se sintió como una reina cuando lo usó. Después de la ceremonia, Tomás la llevó a la pequeña casa que había alquilado para ellos. Era un cuarto con cocina, letrina afuera y piso de tierra apisonada, pero estaba limpio, ordenado, y en la mesa había un florero con margaritas silvestres que él mismo había cortado esa mañana. No es mucho, dijo el avergonzado, pero te prometo que algún día te voy a dar una casa de verdad con piso de cemento y ventanas de vidrio y un jardín donde puedas sembrar lo que quieras. Lucía lo abrazó. Esto es perfecto, susurró contra su pecho, todo lo que necesito está aquí. Y lo decía en serio, porque después de una vida de carencias, de gritos, de sentirse invisible, Lucía finalmente había encontrado un lugar donde pertenecía, un lugar donde alguien la veía, donde alguien la valoraba, donde alguien la amaba. Los primeros meses de matrimonio fueron los más felices que ella recordaba. Tomás salía temprano a trabajar en la hacienda de don Álvaro Castillo, el hacendado más importante de la región. Era un hombre estricto, justo, que pagaba bien y trataba a sus trabajadores con respeto. Tomás se encargaba de los establos, de alimentar al ganado, de mantener las cercas en buen estado. Era un trabajo duro, pero él nunca se quejaba. Cada noche regresaba a casa cansado, con las botas llenas de lodo y el olor del campo pegado a la ropa. Pero siempre traía algo para ella, a veces una fruta que había encontrado en el camino, a veces una flor silvestre, a veces solo una historia divertida sobre algo que había pasado en la hacienda. Y Lucía lo esperaba con la cena lista, con la casa limpia, con una sonrisa que borraba todo el cansancio del día. Hablaban durante horas de todo y de nada, de sus planes, de sus miedos, de las pequeñas cosas que habían visto durante el día. Tomás le contaba sobre don Álvaro, sobre cómo el patrón lo había felicitado por su trabajo, sobre cómo le había prometido un aumento si seguía así. Dice que soy uno de los mejores trabajadores que ha tenido, contó una noche con orgullo en la voz, que si sigo así algún día podría ser capataz. Lucía sonrió. Sabía que lo lograrías. No he logrado nada todavía, respondió él. Pero lo voy a hacer por ti, por nosotros, por la familia que vamos a tener, la familia que iban a tener. Ese era el sueño que ambos compartían. Una casa propia, hijos corriendo por el patio, una vida simple, pero llena de amor. Pasaron 2 años así. 2 años de trabajo duro, de ahorros pequeños, de planes susurrados en la oscuridad de la noche. Y entonces llegó el día en que todo cambió. Lucía lo recuerda con una claridad dolorosa, como si cada detalle estuviera grabado con fuego en su memoria. Era un martes de agosto. El cielo estaba nublado desde temprano, con ese gris pesado que anuncia tormenta. Tomás se levantó antes del amanecer, como siempre, pero esa mañana se detuvo en la puerta antes de salir. ¿Pasa algo?, preguntó Lucía incorporándose en la cama. Él la miró con una expresión extraña. No era miedo exactamente. Era algo más profundo, como si supiera algo que no podía explicar. Nada, dijo finalmente. Solo quería verte un momento más. Caminó hacia la cama, se inclinó y la besó en la frente. Te amo, Lucía.
Nunca lo olvides. Ella sonrió medio dormida todavía. Yo también te amo. Ten cuidado en el trabajo. Siempre. Y se fue. Lucía volvió a dormirse sin saber que esa sería la última vez que escucharía su voz. La tormenta llegó cerca del mediodía. No fue una lluvia común, sino un aguacero bruto que convirtió los caminos en ríos de lodo y los arroyos en torrentes furiosos. Lucía esperó toda la tarde, junto a la ventana, mirando caer el agua, preguntándose si Tomás habría encontrado refugio en la hacienda. Cuando cayó la noche y él no llegó, comenzó a preocuparse. Cuando llegó la medianoche, el miedo se convirtió en terror y cuando alguien tocó la puerta a las 3 de la mañana, Lucía supo, antes de abrir, que su vida estaba a punto de romperse en pedazos. Era don Álvaro, el patrón mismo, empapado de pies a cabeza, con el sombrero en las manos y los ojos enrojecidos. Señora Lucía, dijo con la voz quebrada, hubo un accidente. El arroyo, que cruzaba la hacienda, se había desbordado. Tomás estaba reparando una cerca cercana cuando el agua llegó sin aviso. Intentó correr, pero la corriente lo arrastró. Lo encontraron 2 horas después, medio kilómetro río abajo, enganchado entre las ramas de un árbol caído. Ya no respiraba. Lucía no gritó, no lloró, no dijo una palabra, solo se quedó de pie en el umbral de la puerta, mirando a don Álvaro como si hablara un idioma que ella no pudiera entender. El patrón siguió hablando. Dijo algo sobre el funeral, sobre los gastos que él pagaría, sobre lo mucho que lamentaba la pérdida. Pero Lucía no escuchó nada. Su mente se había ido a otro lugar, a un lugar donde Tomás todavía estaba vivo, donde esa mañana no había salido de casa, donde el beso en la frente no había sido el último. Pasaron los días siguientes como en un sueño, o más bien como en una pesadilla, de la que no podía despertar. El funeral se hizo en el cementerio del pueblo. Don Álvaro pagó todo como había prometido. Mandó construir una lápida sencilla pero digna, con el nombre de Tomás grabado en piedra. Lucía estuvo presente, pero no estuvo realmente ahí. Su cuerpo se movía, respondía, asentía cuando alguien le hablaba. Pero su alma se había quedado en algún lugar del camino. Perdida entre el lodo y la lluvia de aquella noche, fue en el funeral donde conoció a la familia de Tomás. Él casi nunca hablaba de ellos, solo había mencionado que tenía una madre viuda y 2 hermanos mayores y que se había distanciado de ellos años atrás por razones que nunca explicó del todo. Ahora entendía por qué doña Carmen llegó al funeral vestida de negro riguroso, con un velo que cubría su rostro y un rosario apretado entre los dedos. Sus 2 hijos, Ernesto y Rafael, la flanqueaban como guardaespaldas, ambos con expresiones duras y miradas calculadoras. Lucía intentó acercarse a ella. Pensó que el dolor compartido podría unirlas, que la pérdida de Tomás crearía un vínculo entre suegra y nuera. Se equivocó. Doña Carmen la miró de arriba a abajo con un desprecio que no intentó disimular. Así que tú eres la mujer con la que mi hijo se casó, dijo escupiendo las palabras, la que lo alejó de su familia, la que lo convenció de abandonarnos. Lucía retrocedió sorprendida. Señora, yo nunca no me llame señora, interrumpió la vieja. No eres nadie para mí. Mi hijo cometió un error al casarse contigo y ahora está muerto. Eso es todo lo que necesito saber. Ernesto, el mayor de los hermanos, dio un paso adelante. Mira, no queremos problemas. Solo venimos a enterrar a nuestro hermano y a arreglar los asuntos pendientes. Asuntos pendientes. Lucía no entendía. Rafael, el otro hermano, sonrió con frialdad. Tomás era nuestro hermano. Su sangre, lo que sea que haya dejado, nos pertenece a nosotros, a la familia de verdad. Lucía sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Yo soy su esposa, dijo con voz temblorosa. Estuvimos casados por 2 años. Un papel no significa nada, respondió doña Carmen. La familia es la familia y tú no eres parte de la nuestra. Después del funeral, la situación empeoró. Los hermanos de Tomás comenzaron a presionar. Querían la casa donde vivían. Querían los ahorros que Tomás había guardado. Querían todos. Lucía no tenía fuerzas para pelear. El dolor la había vaciado por dentro, dejándola como una cáscara hueca que apenas podía funcionar. Cada mañana despertaba, esperando escuchar la voz de Tomás, y cada mañana el silencio le recordaba que él ya no estaba. Una semana después del funeral, doña Carmen y sus hijos fueron a la casa con un abogado. Tenemos documentos, dijo Ernesto con una sonrisa triunfante. Tomás nunca cambió su testamento. Todo lo que tenía sigue a nombre de nuestra madre. Lucía miró los papeles sin entender. Pero él era mi esposo, un esposo muerto, cortó Rafael. Y según la ley, si no hay testamento que diga lo contrario, los bienes pasan a la familia de sangre. El abogado, un hombre flaco con lentes gruesos, asintió sin levantar la mirada. Técnicamente, señora, usted no tiene derecho a nada. El matrimonio fue muy reciente, no hay hijos y no existe un testamento que la nombre beneficiaria. Lucía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor, no por el dinero, no por la casa, sino porque se dio cuenta en ese momento de lo sola que estaba.
Tomás había sido su único refugio, su única familia, su única razón para creer que la vida podía ser buena, y ahora él no estaba, y ella no tenía a nadie. Esa noche, Lucía se sentó en el borde de la cama que había compartido con Tomás y miró a su alrededor. La casa estaba igual que siempre, la mesa con el florero, donde él ponía las flores silvestres, la silla donde se sentaba a quitarse las botas después del trabajo, la ventana por donde entraba la luz de la mañana y lo iluminaba mientras dormía. Todo estaba igual, pero todo era diferente porque él ya no estaba. Y sin él, esas paredes no eran un hogar, eran solo piedras y adobe sosteniendo un techo que ya no protegía nada. Lucía pensó en pelear, en buscar un abogado propio, en demostrar que ella era la esposa legítima, en reclamar lo que le correspondía. Pero, ¿con qué fuerzas? El dolor la había dejado vacía. No tenía dinero para pagar abogados. No tenía familia que la apoyara. No tenía ni siquiera la energía para levantarse cada mañana. Y además había algo que la carcomía por dentro como un gusano en una fruta podrida. La culpa. Lucía no podía dejar de pensar que, de alguna manera, la muerte de Tomás era su culpa. Que si él no se hubiera casado con ella, no habría tenido que trabajar tan duro. Que si ella hubiera sido mejor esposa, él habría tenido más cuidado. Que si ella no existiera, él todavía estaría vivo. Eran pensamientos irracionales. Lo sabía, pero el dolor no entiende de lógica. El dolor solo sabe devorar. Y entonces tomó una decisión que cambiaría el resto de su vida. No iba a pelear, no iba a quedarse, no iba a ser una carga para nadie. Tomás siempre le había dicho que ella era fuerte, que tenía una dignidad que nadie podía quitarle, que no necesitaba nada de nadie para ser valiosa. Iba a demostrar que él tenía razón. Iba a salir de esa casa con la frente en alto. Iba a dejar que la familia de Tomás se quedara con todo, no porque tuvieran derecho, sino porque ella no quería nada que le recordara lo que había perdido. Iba a empezar de nuevo, sola, desde cero. A la mañana siguiente, Lucía empacó sus pocas pertenencias en una bolsa de tela, un cambio de ropa, un cepillo para el cabello, una fotografía de su boda que había escondido en el fondo de un cajón y el pingüino de plata. El pequeño dije que Tomás le había regalado en su primer aniversario. Es un pingüino, le había dicho él, con esa sonrisa que iluminaba todo. Porque los pingüinos se enamoran una sola vez en la vida y yo me enamoré de ti. Lucía apretó el pingüino contra su pecho y cerró los ojos. Podía escuchar la voz de Tomás tan claramente como si estuviera junto a ella. Vas a estar bien, mi amor. Eres más fuerte de lo que crees. Abrió los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su expresión era firme. Salió de la casa sin mirar atrás. Doña Carmen la vio desde la esquina, donde esperaba con sus hijos para tomar posesión de la propiedad. ¿Ya te vas?, preguntó la vieja con sorna. Pensé que ibas a pelear más. Lucía se detuvo. La miró directamente a los ojos. No necesito pelear por cosas, señora. Tomás me enseñó que lo único que vale la pena en esta vida es el amor y eso usted nunca me lo podrá quitar. Doña Carmen frunció el ceño, confundida por la calma de aquella mujer que debería estar destrozada. Estás loca, murmuró. Puede ser, respondió Lucía, pero soy libre. Y siguió caminando sin voltear, sin detenerse, sin saber a dónde iba. Los primeros meses fueron los más difíciles. Lucía caminó de pueblo en pueblo, buscando trabajo donde pudiera lavar ropa ajena, limpió casas, cargó bultos en el mercado. Aceptaba cualquier cosa que le diera unas monedas para comer. Dormía donde podía. A veces en iglesias que dejaban abiertas las puertas, a veces en establos abandonados, a veces simplemente bajo un árbol, mirando las estrellas y preguntándose si Tomás la estaría viendo desde algún lugar. Pasó hambre, pasó frío, pasó noches enteras llorando en silencio, preguntándose si había tomado la decisión correcta. Pero nunca regresó, nunca pidió ayuda a la familia de Tomás. Nunca buscó a don Álvaro para reclamar nada. Su orgullo, ese orgullo silencioso que Tomás tanto admiraba, la mantenía en pie cuando todo lo demás se derrumbaba. Después de varios meses de vagar, llegó a San Jacinto. Era un pueblo más grande que los otros, con un mercado activo y varias haciendas en los alrededores. Lucía pensó que ahí podría encontrar trabajo estable, tal vez como empleada doméstica o ayudante de cocina, pero nadie la contrató. La veían llegar con su ropa gastada, su cabello maltratado por el sol y el polvo, sus manos ásperas de tanto trabajo duro, y la rechazaban sin darle oportunidad. No necesitamos a nadie, le decían. Ya tenemos quien nos ayude, le mentían. Vuelve otro día, le prometían sabiendo que nunca la llamarían. Lucía entendió pronto que para ese pueblo ella era invisible, una más de las tantas mujeres pobres que deambulaban por las calles buscando sobras, una sombra sin nombre ni historia, y decidió aceptarlo. Si nadie la iba a contratar, encontraría otra manera de sobrevivir. Cien comenzó a recolectar basura. Al principio le daba vergüenza. Cada vez que se agachaba a recoger una lata o una botella, sentía que algo dentro de ella se rompía un poco más. Pero el hambre es más fuerte que el orgullo y la necesidad más poderosa que la vergüenza. Poco a poco, Lucía aprendió el oficio. Descubrió qué materiales tenían valor y cuáles no.
Aprendió los horarios en que los comerciantes sacaban la basura, los días en que había más cosas aprovechables, los lugares donde podía vender lo que recolectaba. Construyó su carrito con tablas encontradas. Encontró un cuarto barato en las afueras del pueblo y estableció una rutina que repetiría durante los siguientes 10 años. Levantarse antes del amanecer, recorrer las calles en silencio, recolectar lo que otros desechaban, venderlo por unas monedas, comprar lo mínimo para sobrevivir, volver al cuarto, dormir, repetir. Los años pasaron como agua entre los dedos. Lucía dejó de contar los días, los meses, los aniversarios. El tiempo se convirtió en una masa uniforme de madrugadas grises y atardeceres solitarios. Su cuerpo envejeció antes de tiempo. Las arrugas aparecieron en su rostro como grietas en tierra seca. Su espalda se encorvó de tanto agacharse. Sus manos se volvieron ásperas como piedra pómez. Pero su espíritu, aunque maltratado, no se rompió del todo. Cada noche, antes de dormir, Lucía sacaba el pingüino de plata y lo apretaba contra su corazón y hablaba con Tomás. Le contaba sobre su día, sobre las cosas que había encontrado, sobre las personas que le habían mirado mal o las pocas que le habían sonreído. Y siempre terminaba igual. Te extraño, mi amor, pero sigo aquí. Sigo en pie como me enseñaste. El pueblo, mientras tanto, construyó su propia historia sobre ella. Nadie sabía su nombre real, nadie conocía su pasado, así que inventaron lo que quisieron. Algunos decían que estaba loca, que había perdido la razón después de algún trauma terrible. Otros decían que era una borracha, que había destruido su vida con el alcohol. Otros más decían que nunca había sido nadie, que siempre había sido así, una recolectora de basura, sin origen ni destino. Le pusieron apodos crueles: la loca del carrito, la muerta de hambre, la del pingüino. Este último se lo ganó porque, sin importar cuán sucia o maltratada estuviera su ropa, el pingüino de plata siempre brillaba en su cuello, siempre limpio, siempre visible. Los niños del pueblo la usaban como espantapájaros mano. Si no te portas bien, vas a terminar como la loca del pingüino, decían las madres a sus hijos. Y los niños le gritaban cosas cuando pasaba, le tiraban piedras pequeñas, se burlaban de su forma de caminar. Lucía nunca respondía, nunca se defendía, solo seguía adelante con los ojos fijos en el suelo y el corazón cerrado a cal y canto. Había aprendido que las palabras solo duelen si uno les da permiso. Y ella había dejado de dar permisos hace mucho tiempo. Así pasaron 10 años. 10 años de soledad, 10 años de silencio, 10 años de ser nadie para todos. Hasta que llegó aquella mañana de octubre, el día en que un Mercedes negro se detuvo junto a un contenedor de basura y el destino, que parecía haberla olvidado, decidió finalmente voltear a mirarla. Don Álvaro Castillo había envejecido bien. A sus 58 años conservaba la postura erguida de un hombre acostumbrado a dar órdenes y la mirada penetrante de quien ha visto demasiado para dejarse engañar fácilmente. Su cabello, ahora completamente gris, le daba un aire de autoridad que combinaba con sus trajes de lino y sus botas de piel lustrada. Era el hacendado más importante de la región, dueño de 3 haciendas, miles de cabezas de ganado y una fortuna que se remontaba a varias generaciones. Pero a diferencia de otros hombres de su posición, Don Álvaro nunca había sido un patrón cruel. Sus trabajadores lo respetaban porque él los respetaba a ellos. Pagaba salarios justos, cumplía sus promesas y tenía una memoria prodigiosa para los nombres, las caras y las historias de cada persona que había trabajado para él. Por eso, cuando Sucher estacionó el Mercedes junto al mercado de San Jacinto aquella mañana de octubre y don Álvaro vio a una mujer recolectando basura en la esquina, algo se movió en su interior. Al principio no supo qué era. La mujer estaba de espaldas agachada sobre un contenedor, separando latas de botellas con movimientos mecánicos. Su ropa estaba sucia, su cabello enmarañado bajo un pañuelo desteñido y su figura encorvada. Hablaba de años de trabajo duro y privaciones. Era una imagen común en cualquier pueblo de México, nada que llamara especialmente la atención. Pero don Álvaro no podía apartar la mirada. Había algo en esa mujer, algo en la forma en que se movía, algo en la inclinación de su cabeza. Algo que su memoria intentaba conectar con un recuerdo lejano. «Espere aquí», dijo al chofer y bajó del auto, sin explicar por qué. Caminó hacia la mujer lentamente, como quien se acerca a un animal asustado que podría huir en cualquier momento. Ella no lo escuchó llegar, seguía concentrada en su trabajo, separando materiales con la eficiencia de quien ha hecho lo mismo miles de veces. Don Álvaro se detuvo a unos metros de distancia y entonces lo vio, el destello plateado en su cuello. Un pequeño pingüino que brillaba contra la tela sucia de su vestido. El corazón de don Álvaro se detuvo. Conocía a ese pingüino. Lo había visto antes, hace 10 años, en el funeral de uno de sus mejores trabajadores, Tomás Ramírez, el joven que había muerto ahogado en el arroyo desbordado. El muchacho honesto y trabajador que siempre hablaba de su esposa con una devoción que conmovía. El hombre que llevaba un pingüino idéntico colgado del cuello. Porque según decía, los pingüinos se enamoran una sola vez en la vida. Don Álvaro recordó el funeral, recordó a la viuda, una mujer
joven de ojos tristes pero porte digno, que no había derramado una sola lágrima en público, pero cuyo dolor era tan evidente que partía el alma. Recordó cómo había intentado hablar con ella después de la ceremonia, cómo le había prometido que se encargaría de todo, que ella no tendría que preocuparse por nada, y recordó cómo ella había desaparecido de un día para otro, sin dejar rastro. Don Álvaro la había buscado, había enviado a sus hombres a preguntar por los pueblos cercanos, había contratado gente para rastrear su paradero, pero nadie sabía nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado. Con el tiempo, asumió que ella había regresado con su familia o que había encontrado la manera de rehacer su vida en otro lugar. Guardó el dinero que le correspondía, la indemnización por la muerte de Tomás, más una suma adicional que él mismo había decidido añadir. Y esperó años, esperó hasta que dejó de esperar. Y ahora, de pie en una esquina polvorienta de San Jacinto, miraba a una recolectora de basura que llevaba el mismo pingüino de plata que había visto en aquel funeral hace una década. Señora, dijo con la voz ronca por la emoción contenida. La mujer se sobresaltó, se dio vuelta bruscamente, con los ojos muy abiertos, lista para huir si era necesario. Era una reacción automática, el reflejo de quien ha aprendido que la atención de los demás rara vez trae cosas buenas. Pero al ver al hombre de traje elegante y cabello gris, algo en su expresión cambió. No lo reconoció inmediatamente. Habían pasado 10 años y el dolor tiene una forma de nublar la memoria, pero había algo familiar en esos ojos, algo que la hacía sentir como si ya hubiera estado en presencia de este hombre antes. No quiero problemas, dijo ella retrocediendo un paso. Ya me voy. No estoy haciendo nada malo. Espere. Don Álvaro levantó una mano. No vengo a causarle problemas. Solo necesito preguntarle algo. Lucía frunció el ceño, desconfiada. Los hombres ricos no hablaban con mujeres como ella, no a menos que quisieran algo. ¿Qué quiere?, preguntó sin bajar la guardia. Don Álvaro dio otro paso hacia ella. Su mirada se posó en el pingüino de plata. Ese dijo señalándolo con un gesto suave. ¿De dónde lo sacó? Lucía llevó instintivamente la mano al pingüino, cubriéndolo como si temiera que se lo fueran a quitar. Es mío, respondió con firmeza. No lo robé si es lo que está pensando. No pienso eso, dijo don Álvaro. Solo quiero saber quién se lo dio. Lucía guardó silencio. ¿Por qué este extraño quería saber sobre su pingüino? ¿Qué importancia podía tener para alguien como él? Pero había algo en la forma en que la miraba, algo que no era desprecio, ni lástima, ni curiosidad morbosa. Era algo más profundo, algo que se parecía al reconocimiento. Mi esposo, dijo finalmente en voz muy baja. Me lo regaló mi esposo. Don Álvaro sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su esposo, repitió. ¿Y cómo se llamaba su esposo? Lucía lo miró con una mezcla de confusión y dolor. Hacía años que no pronunciaba ese nombre en voz alta. Hacía años que no lo compartía con nadie. Pero algo en los ojos de este hombre le decía que podía confiar, que debía confiar. Tomás, susurró. Se llamaba Tomás Ramírez. Don Álvaro cerró los ojos y por primera vez en muchos años sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Dios mío, murmuró. La encontré después de tanto tiempo, finalmente la encontré. Lucía no entendía nada. ¿De qué está hablando? ¿Quién es usted? Don Álvaro abrió los ojos y la miró con una intensidad que la hizo temblar. Señora Lucía, dijo, mi nombre es Álvaro Castillo. Fui el patrón de su esposo durante los años que trabajó en mi hacienda. Fui yo quien llegó a su puerta aquella noche para darle la noticia de su muerte y he pasado los últimos 10 años buscándola. Lucía sintió que las piernas le fallaban. El mundo a su alrededor comenzó a girar. Imágenes del pasado bombardearon su mente como relámpagos. La noche de la tormenta, el hombre empapado en su puerta, las palabras que destrozaron su vida. Usted, murmuró llevándose una mano a la boca. Usted es soy yo, confirmó don Álvaro, y necesito que venga conmigo. Hay algo que debe saber, algo que debí decirle hace 10 años. Lucía negó con la cabeza retrocediendo. No, no quiero saber nada. Ya pasó mucho tiempo. Ya no importa. Sí importa, insistió don Álvaro. Importa más de lo que usted se imagina. ¿Por qué? La voz de Lucía se quebró. ¿Qué puede importar después de todo lo que pasó? Tomás está muerto. Yo no soy nadie. ¿Qué podría usted decirme que cambie algo? Don Álvaro la miró con una expresión que mezclaba dolor y determinación. Puedo decirle, respondió lentamente, que su esposo dejó algo para usted, algo que su familia le ocultó, algo que le pertenece por derecho. Lucía parpadeó. ¿De qué está hablando? Don Álvaro extendió su mano hacia ella. Venga conmigo. Se lo explicaré todo, pero no aquí, no en la calle. Merece escuchar esto con dignidad. En un lugar apropiado, Lucía miró la mano extendida, una mano limpia, con uñas cuidadas y un reloj de oro en la muñeca, tan diferente de sus propias manos. Agrietadas y manchadas por años de trabajo sucio. ¿Podía confiar en este hombre? ¿Podía permitirse creer que, después de tanto tiempo, algo bueno podría pasarle? El pingüino de plata brilló contra su pecho y Lucía, sin saber por qué, extendió su mano y tomó la de don Álvaro.
Está bien, dijo. Iré con usted. El Mercedes avanzó por las calles de San Jacinto, mientras Lucía miraba por la ventanilla en silencio. Nunca había estado dentro de un auto así. El asiento de cuero era más suave que cualquier cama en la que hubiera dormido. El aire acondicionado soplaba una brisa fresca que contrastaba con el calor polvoriento de las calles. Y el silencio del motor era tan profundo que parecía que flotaban en lugar de rodar sobre él. Pavimento. Don Álvaro no habló durante el trayecto. Entendía que la mujer necesitaba tiempo para procesar lo que estaba ocurriendo. 10 años de soledad no se borran con una conversación en la esquina de un mercado. El chofer condujo hasta las afueras del pueblo, donde las casas modestas daban paso a terrenos más amplios y construcciones más elegantes. Finalmente, el auto se detuvo frente a una casona de estilo colonial con paredes blancas, tejas rojas y un jardín lleno de bugambilias. Era la casa que don Álvaro usaba cuando visitaba San Jacinto para atender negocios. No era su residencia principal, pero tenía todo lo necesario para recibir visitas con comodidad. Hemos llegado, dijo abriendo la puerta del auto. Por favor, acompáñeme. Lucía bajó del vehículo con movimientos torpes, como si sus piernas hubieran olvidado cómo funcionar en superficies que no fueran tierra y piedra. Miró la casona con ojos muy abiertos. Era más grande que cualquier lugar donde hubiera vivido, más grande incluso que la iglesia del pueblo, donde se había casado con Tomás. No sé si debería estar aquí, murmuró. No pertenezco a un lugar así. Don Álvaro se detuvo y la miró con seriedad. Señora Lucía, con todo respeto, usted pertenece a donde quiera estar. La pobreza no define el valor de una persona y hoy más que nunca necesito que recuerde eso. Lucía no supo qué responder. Nadie le había hablado así en 10 años. Entraron a la casa por un portón de madera tallada. El interior era fresco y silencioso, con pisos de baldosa y muebles de madera oscura. Una empleada doméstica los recibió en el vestíbulo y miró a Lucía con sorpresa apenas disimulada. María, dijo don Álvaro, prepare café y algo de comer para nuestra invitada, y por favor no nos interrumpan hasta que yo lo indique. La empleada sintió y desapareció por un pasillo. Don Álvaro guió a Lucía hasta un estudio amplio con libreros que cubrían las paredes y un escritorio de caoba junto a la ventana. Le indicó que se sentara en un sillón de terciopelo verde mientras él tomaba asiento frente a ella. Por un momento, ninguno de los dos habló. Lucía miraba sus propias manos sucias y ásperas, descansando sobre la tela fina del sillón. Se sentía fuera de lugar como una mancha de lodo en un lienzo blanco. Sé que tiene muchas preguntas, dijo finalmente don Álvaro, y voy a responderlas todas. Pero primero necesito que me cuente qué pasó después del funeral de Tomás. Necesito saber por qué desapareció. Lucía levantó la mirada. Los ojos de don Álvaro eran amables, pero insistentes. ¿Para qué quieres saber eso?, preguntó ella. Ya pasó mucho tiempo porque durante 10 años pensé que usted había encontrado la manera de rehacer su vida, respondió él. Pensé que estaba bien que había seguido adelante, pero ahora la veo aquí recolectando basura en las calles y entiendo que algo salió terriblemente mal. Necesito saber qué fue. Lucía sintió que un nudo se formaba en su garganta. No había hablado de eso con nadie, nunca, ni siquiera consigo misma en esas noches largas donde el silencio pesaba como una losa. Pero había algo en la forma en que don Álvaro la miraba, algo que le decía que este hombre no la juzgaría, que realmente quería entender. Y después de 10 años de silencio, Lucía sintió una necesidad abrumadora de hablar. La familia de Tomás comenzó con voz temblorosa. Vinieron después del funeral. Su madre y sus hermanos. Don Álvaro asintió. Los recuerdo. Llegaron el día del entierro. Lucía hizo una pausa buscando las palabras. Ellos querían todo lo que Tomás había dejado, la casa, los ahorros, todo. Dijeron que yo no tenía derecho a nada porque no era familia de sangre. ¿Y usted no peleó?, preguntó don Álvaro con el ceño fruncido. Lucía negó con la cabeza. No tenía fuerzas. Tomás acababa de morir. Yo no podía ni levantarme de la cama y ellos tenían un abogado, tenían papeles. Yo no tenía nada. Pero usted era su esposa legítima, insistió don Álvaro. El matrimonio le daba derechos. Eso dijeron ellos también. Lucía soltó una risa amarga, pero el abogado explicó que Tomás nunca hizo testamento, que sin un documento que me nombrara todo pasaba a su madre. Don Álvaro apretó los puños. Eso es mentira, dijo con una frialdad que hizo que Lucía levantara la mirada. Es completamente falso. ¿Qué? Tomás hizo testamento, señora Lucía. Lo hizo en mi oficina 3 meses antes de morir. Yo mismo fui testigo. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No entiendo. Don Álvaro se levantó y caminó hacia su escritorio. Abrió un cajón y sacó una carpeta de cuero marrón, gruesa y desgastada por los años. Cuando Tomás empezó a trabajar para mí, era apenas un muchacho, explicó mientras regresaba al sillón. Pero tenía algo que yo admiraba, una honestidad absoluta. Nunca mentía, nunca robaba, nunca tomaba atajos. En todos mis años como patrón, nunca conocí a alguien con tanta integridad.
Hizo una pausa. Cuando él se casó con usted, vino a verme. Me dijo que había encontrado a la mujer de su vida y que quería asegurarse de que ella estuviera protegida si algo le pasaba a él. Me pidió ayuda para hacer un testamento legal. Lucía escuchaba con los ojos muy abiertos, sin atreverse a respirar. Yo contraté a mi propio abogado, continuó don Álvaro. Un hombre de confianza, no como esas ratas que trabajan para quien pague más. Y juntos preparamos el documento. Abrió la carpeta y sacó un papel amarillento, cuidadosamente preservado. Este es el testamento de Tomás Ramírez, dijo extendiéndolo hacia ella. En él nombra a Lucía Ramírez, su esposa, como única heredera de todos sus bienes. También me nombra a mí como albacea, con instrucciones específicas de asegurarme de que usted reciba lo que le corresponde. Lucía tomó el papel con manos temblorosas. Las letras bailaban frente a sus ojos, borrosas por las lágrimas que comenzaban a formarse, pero pudo distinguir su nombre y el nombre de Tomás y la firma al final. Esa firma, que conocía tan bien porque la había visto en la única carta de amor que él le había escrito. Dios mío, susurró. Es verdad. Es su letra. Es verdad, confirmó don Álvaro. Y hay más. Lucía levantó la mirada, incapaz de procesar que pudiera haber algo más. Cuando Tomás murió, continuó el hacendado. Yo preparé una indemnización para usted. Era lo que correspondía por sus años de servicio, más una cantidad adicional que yo quise añadir en reconocimiento a su lealtad. En total era una suma considerable, cuanto la voz de Lucía era apenas un hilo. Don Álvaro la miró a los ojos, 150,000 pesos de hace 10 años. Guardados en una cuenta a su nombre, más los intereses acumulados durante una década, Lucía sintió que el mundo se detenía. 150,000 pesos. Una fortuna para alguien como ella, suficiente para comprar una casa, para vivir cómodamente durante años, para nunca más tener que rebuscar en la basura. Y había estado ahí todo este tiempo, esperándola mientras ella dormía en el suelo y comía sobras. ¿Por qué?, preguntó con la voz rota. ¿Por qué nunca me llegó ese dinero? ¿Por qué nadie me dijo nada? Don Álvaro suspiró. ¿Por qué usted desapareció, señora Lucía? Un día estaba ahí y al siguiente se había ido sin dejar rastro. Envié hombres a buscarla. Pregunté en todos los pueblos cercanos. Nadie sabía dónde estaba, pero la familia de Tomás, ellos sabían. La interrumpió don Álvaro con dureza en la voz. Fui a verlos cuando no pude encontrarla. Les pregunté si sabían algo. ¿Y sabe qué me dijeron? Lucía negó con la cabeza. Me dijeron que usted se había ido con otro hombre que había abandonado la memoria de Tomás apenas semanas después del funeral, que era una mujer sinvergüenza que no merecía un solo centavo. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio. Lucía sintió que algo dentro de ella se quebraba. No era dolor, era algo más profundo. Era la comprensión de que su sufrimiento, todos esos años de hambre y soledad y humillación, habían sido causados por una mentira. Una mentira cruel, calculada, diseñada para robarle lo que era suyo. Ellos mintieron, susurró, mintieron sobre mí. Lo sé ahora, dijo don Álvaro, y le pido perdón por haberles creído. ¿Por qué? Lucía no entendía por qué harían algo así. Don Álvaro la miró con tristeza. Por el dinero, señora Lucía, por la codicia. Si usted no aparecía para reclamar la herencia, ellos podían quedarse con todo. Y eso fue exactamente lo que intentaron hacer. Lucía se quedó inmóvil durante un largo momento. Las palabras de don Álvaro flotaban en el aire como fragmentos de un sueño que no terminaba de encajar con la realidad de herencia, testamento, mentiras, codicia. 10 años. 10 años comiendo sobras, 10 años durmiendo en un cuarto que se inundaba con cada lluvia. 10 años siendo invisible, siendo nadie, siendo la loca del pingüino y todo por una mentira. Yo no me fui con ningún hombre, dijo finalmente con una voz tan baja que don Álvaro tuvo que inclinarse para escucharla. Nunca hubo nadie más. ¿Solo Tomás? Siempre fue solo Tomás. Lo sé, respondió él. Ahora lo sé. Me fui porque no quería ser una carga. Continuó Lucía y las palabras comenzaron a brotar como agua de una represa rota. Pensé que la familia de Tomás estaba sufriendo igual que yo. Pensé que si me quedaba, solo les recordaría su dolor. Pensé que lo mejor que podía hacer era desaparecer, dejarlos en paz, empezar de nuevo por mi cuenta. Las lágrimas corrían por sus mejillas, trazando surcos limpios en la suciedad de su rostro. Nunca les pedí nada, nunca reclamé nada. Me fui con lo opuesto y con el pingüino que Tomás me regaló. Pensé que era lo correcto. Pensé que era lo que él hubiera querido. Don Álvaro sacó un pañuelo de su bolsillo y se lo extendió. Usted es una mujer extraordinaria, señora Lucía, dijo con voz ronca. Lo que hizo alejarse por dignidad por no querer ser una carga, eso requiere una fortaleza que muy pocos tienen. No fue fortaleza. Lucía tomó el pañuelo, pero no se secó las lágrimas. Fue orgullo. Un orgullo estúpido que me costó 10 años de mi vida. No. Don Álvaro negó con firmeza. Lo que fue estúpido, lo que fue criminal, fue lo que hizo la familia de su esposo. Aprovecharse de su nobleza para robarle, mentir sobre usted para quedarse con lo que no les pertenecía.
Eso es lo que merece Conda, no su decisión de marcharse. Lucía finalmente se llevó el pañuelo a los ojos. El llanto que había contenido durante una década comenzó a salir en oleadas silenciosas que sacudían todo su cuerpo. Don Álvaro no dijo nada, solo esperó. Entendía que hay dolores que necesitan salir, que necesitan espacio y tiempo para liberarse. Y después de 10 años de silencio, Lucía tenía mucho dolor acumulado. Pasaron varios minutos antes de que ella pudiera hablar de nuevo. ¿Qué pasó con el dinero?, preguntó con voz entrecortada. Se lo quedaron ellos. Don Álvaro negó con la cabeza. No, el dinero que yo preparé para usted sigue en una cuenta bancaria a su nombre. Nunca lo toqué, nunca lo entregué a nadie más. Tenía la esperanza de que algún día la encontraría. Lucía lo miró con incredulidad. 10 años guardó ese dinero durante 10 años. Era suyo, respondió él simplemente. No tenía derecho a dárselo a nadie más. Pero a la familia de Tomás, usted dijo que intentaron quedarse con todo. Lo intentaron. Don Álvaro asintió. Vinieron a mi oficina varias veces, primero con súplicas, después con amenazas, finalmente con abogados. Pero yo tenía el testamento original. Tenía los documentos que probaban que usted era la única heredera y sin su firma, sin su presencia, ese dinero no podía ir a ninguna parte. Hizo una pausa. Doña Carmen llegó a decirme que usted estaba muerta, que había escuchado rumores de que se había quitado la vida poco después de irse. Trajo incluso un certificado de defunción falso pagado quién sabe a quién. Lucía sintió un escalofrío, un certificado de defunción de mí. Falso, como le digo, pero lo suficientemente convincente para que un juez descuidado pudiera aceptarlo. Por suerte, mi abogado es mejor que los suyos. Detectó las inconsistencias y rechazamos el documento. Entonces ellos quisieron declararme muerta para quedarse con el dinero. Exactamente. Lucía sintió que la náusea le subía por la garganta. No era solo codicia, era crueldad. Una crueldad fría y calculada, dispuesta a borrar su existencia con tal de obtener lo que querían. ¿Por qué?, murmuró. ¿Por qué tanto odio? Yo nunca les hice nada. Don Álvaro suspiró. La codicia no necesita razones, señora Lucía, y el resentimiento tampoco. Por lo que Tomás me contó, cuando trabajaba para mí, su madre nunca aprobó el matrimonio. Pensaba que él podía conseguir algo mejor, alguien con más dinero o más posición. Cuando él la eligió a usted, doña Carmen lo tomó como una traición personal. Tomás nunca me dijo eso porque la amaba, y no quería causarle dolor, pero yo lo sabía. Él me lo contó una vez, después de que su madre le enviara una carta particularmente cruel. Me dijo que había tenido que elegir entre su familia de sangre y usted, y que la había elegido a usted sin dudarlo. Lucía cerró los ojos. Podía imaginar a Tomás diciendo eso. Podía escuchar su voz firme y cálida, declarando su amor con la misma sencillez con la que hacía todo en la vida. Y el dolor de su ausencia, que había aprendido a cargar como una piedra en el pecho, de pronto se sintió más pesado que nunca. Lo extraño tanto, susurró, cada día, cada noche. No ha habido un solo momento en 10 años en que no haya pensado en él. Lo sé, dijo don Álvaro, y por eso necesito que escuche lo que voy a decirle ahora. Lucía abrió los ojos. El hacendado se había levantado y caminaba hacia la ventana, donde la luz del mediodía entraba filtrada por cortinas de encaje. Tomás era un buen hombre, dijo mirando hacia el jardín, uno de los mejores que he conocido. Y antes de morir me hizo prometer algo. ¿Qué cosa? Don Álvaro se volvió hacia ella. Me hizo prometer que si algo le pasaba, yo cuidaría de usted, que me aseguraría de que nunca le faltara nada, que la protegería como ella hubiera protegido. Lucía sintió que el corazón se le encogía. Él le dijo eso. Una semana antes del accidente, don Álvaro asintió. Vino a mi oficina para revisar unos papeles del testamento y antes de irse, me miró con una seriedad que nunca había visto en él y me dijo, patrón, si algún día no estoy, cuide a mi Lucía. Es lo único que le pido. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Lucía. ¿Y sabe qué es lo que más me duele?, continuó don Álvaro, que fallé. Le di mi palabra a ese muchacho y no pude cumplirla. Dejé que su esposa desapareciera. Dejé que viviera en la miseria durante 10 años, mientras el dinero que le pertenecía juntaba polvo en una cuenta bancaria. Usted no tuvo la culpa, dijo Lucía. Fui yo quien se fue, pero fui yo quien le creyó a esa familia de víboras. Don Álvaro sacudió la cabeza. Debía haber buscado más, debía haber insistido, debía haber hecho lo que fuera necesario para encontrarla. Se acercó a ella y, para sorpresa de Lucía, se arrodilló frente al sillón donde ella estaba sentada. Señora Lucía, dijo mirándola directamente a los ojos. Le pido perdón. Perdón por no haber cumplido mi promesa. Perdón por los años que sufrió cuando no debió sufrir. Perdón por todo. Lucía no sabía qué decir. Tenía frente a ella a uno de los hombres más poderosos de la región, arrodillado, pidiéndole perdón a una mujer que el mundo consideraba menos que nada. Era un momento que desafiaba toda lógica, toda expectativa, todo lo que ella creía saber sobre cómo funcionaba el mundo. No tiene que arrodillarse, murmuró. Por favor, levántese. No me levantaré hasta que me perdone.
Lo perdono, dijo ella inmediatamente. Lo perdono, pero por favor no haga esto. No es correcto. Don Álvaro asintió lentamente y se puso de pie. Gracias, dijo. Y ahora, permítame hacer lo que debía hacer hace 10 años. Caminó hacia su escritorio y sacó otro documento de la carpeta de cuero. Este es el estado de cuenta actual, explicó, el dinero original más los intereses acumulados. El total es de 243,000 pesos. Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. 243,000 pesos, confirmó don Álvaro. Y todo es suyo, legalmente, indiscutiblemente suyo. Lucía miró el documento sin poder creerlo. Era más dinero del que jamás había imaginado tener, más dinero del que había ganado en toda su vida recolectando basura, más dinero del que necesitaría para vivir cómodamente durante muchos años. No sé qué decir, susurró. No tiene que decir nada, respondió don Álvaro. Solo tiene que aceptar lo que es suyo. Pero antes de que Lucía pudiera responder, el sonido de un auto deteniéndose frente a la casa interrumpió el momento. Don Álvaro frunció el ceño y caminó hacia la ventana. Lo que vio hizo que su expresión se endureciera. Parece que tenemos visitas inesperadas, dijo con frialdad. ¿Quién es?, preguntó Lucía. Don Álvaro se volvió hacia ella con una mirada que mezclaba preocupación y determinación. Doña Carmen y sus hijos. El color desapareció del rostro de Lucía. ¿Qué? ¿Cómo supieron que estoy aquí? No lo sé, respondió don Álvaro, pero vamos a averiguarlo. El ruido de las puertas del auto cerrándose llegó hasta el estudio como un presagio de tormenta. Lucía se puso de pie instintivamente, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Sus ojos buscaron una salida, una forma de escapar antes de tener que enfrentar a las personas que le habían robado 10 años de vida. Tranquila, dijo don Álvaro notando su pánico. Está en mi casa. Aquí nadie le va a hacer daño. Usted no los conoce. La voz de Lucía temblaba. No sabe de lo que son capaces. Los conozco mejor de lo que cree, respondió él con calma. Y precisamente por eso no les tengo miedo. Antes de que Lucía pudiera responder, se escucharon voces en el vestíbulo. La empleada doméstica intentaba detener a los visitantes, pero era evidente que no estaba teniendo éxito. Sabemos que está aquí. La voz de doña Carmen atravesó las paredes como un cuchillo. Exigimos hablar con don Álvaro inmediatamente. El hacendado suspiró y caminó hacia la puerta del estudio. Quédese aquí, le dijo a Lucía. Voy a recibirlos en la sala. Cuando sea el momento adecuado, la llamaré. No quiero verlos, susurró ella, por favor. Don Álvaro la miró con una expresión que combinaba firmeza y compasión. Señora Lucía, entiendo su miedo, pero hay algo que debe entender. Usted no hizo nada malo. Ellos sí. Y ha llegado el momento de que enfrenten las consecuencias de sus actos. Hizo una pausa. Además, si huye ahora, ellos ganarán. Y después de todo lo que le hicieron, realmente quiere darles esa satisfacción. Lucía guardó silencio. Las palabras de don Álvaro resonaban en su mente como campanas. Durante 10 años había huido de los recuerdos, del dolor, de todo lo que le recordara lo que había perdido. Iba a seguir huyendo ahora cuando finalmente tenía la oportunidad de reclamar lo que era suyo. No, dijo finalmente, con una voz más firme de lo que esperaba. No voy a huir. Don Álvaro asintió con aprobación. Bien, espere aquí. Vendré a buscarla cuando sea el momento. Salió del estudio y cerró la puerta detrás de él. Lucía se quedó sola con el corazón acelerado y las manos temblando. Caminó hacia la ventana y miró hacia afuera tratando de calmar su respiración. En el jardín podía ver el auto en el que habían llegado los visitantes. Era un vehículo viejo pero bien cuidado. El tipo de auto que alguien compra para aparentar una prosperidad que no tiene. Escuchó voces amortiguadas provenientes de la sala. No podía distinguir las palabras, pero reconoció el tono agudo y demandante de doña Carmen, el grave y amenazante de Ernesto, el más agudo y quejumbroso de Rafael, y la voz calmada pero firme de don Álvaro, respondiendo a cada ataque con una serenidad que parecía enfurecer aún más a sus interlocutores. Lucía cerró los ojos y apretó el pingüino de plata contra su pecho. Dame fuerzas, Tomás, susurró. Ayúdame a enfrentar esto. No sabía cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido 5 minutos o una hora. El tiempo parecía haberse detenido, suspendido entre el miedo y la anticipación. Finalmente, la puerta del estudio se abrió. Don Álvaro apareció en el umbral con una expresión seria pero controlada. Es hora, dijo simplemente. Lucía sintió y caminó hacia él con pasos que se sentían ajenos, como si su cuerpo se moviera por voluntad propia. Juntos recorrieron el pasillo hasta la sala principal y cuando Lucía cruzó el umbral, el tiempo pareció detenerse. Ahí estaban doña Carmen, sentada en un sillón como si fuera un trono. Con su vestido negro y su expresión de desprecio perpetuo,
Había envejecido en los últimos 10 años, pero su mirada seguía siendo la misma, fría, calculadora, llena de un rencor que parecía alimentarse de sí mismo. A su lado, de pie como guardias de honor, estaban Ernesto y Rafael. Ambos habían engordado con los años y sus rostros mostraban las marcas de una vida dedicada a los excesos. Pero sus ojos, esos ojos que Lucía recordaba del funeral, seguían siendo los mismos, codiciosos, crueles, carentes de cualquier rastro de humanidad. Por un momento, nadie habló. Doña Carmen fue la primera en romper el silencio. Así que era verdad, dijo con una voz que destilaba veneno. La muerta de hambre sigue viva, madre, advirtió Ernesto, pero la vieja lo ignoró. Mírate, continuó examinando a Lucía de pies a cabeza, con una mueca de asco, sucia, harapienta, apestando a basura. Esto es lo que mi hijo eligió. Esto es por lo que nos abandonó. Lucía sintió que las palabras la golpeaban como puñetazos, pero no retrocedió, no bajó la mirada. Recordó las palabras de Tomás, tantas veces repetidas en las noches que pasaron juntos. Eres más fuerte de lo que crees, Lucía. No dejes que nadie te convenza de lo contrario. Ya yo amé, dijo con una voz que sorprendió por su firmeza. Lo amé lo que usted jamás podría entender. Amor. Doña Carmen escupió la palabra como si fuera una blasfemia. ¿Qué sabe una mujer como tú del amor? Te aprovechaste de él, lo sedujiste con tus artimañas de pobre, le llenaste la cabeza de tonterías hasta que nos dio la espalda. Eso no es verdad, es la verdad. La vieja se puso de pie temblando de rabia. Mi hijo era bueno, tenía un futuro brillante, podría haberse casado con alguien de su nivel. Alguien que lo mereciera, pero tú apareciste y lo arruinaste todo. Señora Carmen, intervino don Álvaro con voz cortante. Le recuerdo que está en mi casa y no voy a tolerar que insulte a mi invitada. Su invitada. Rafael soltó una risa despectiva. ¿Desde cuándo los hacendados invitan a las recolectoras de basura a sus casas? ¿O es que hay algo más entre ustedes? La insinuación quedó flotando en el aire como un mal olor. Don Álvaro dio un paso hacia Rafael y algo en su expresión hizo que el hombre retrocediera instintivamente. Tenga mucho cuidado con lo que dice, advirtió el hacendado con una frialdad que cortaba como navaja. Una palabra más en ese tono y lo echo de mi propiedad a patadas. ¿Quedó claro? Rafael tragó saliva y asintió, sin atreverse a sostener la mirada. Bien, don Álvaro se volvió hacia doña Carmen. Ahora, señora, hablemos de por qué realmente están aquí. La vieja apretó los labios. Venimos porque nos enteramos de que esta mujer apareció y queremos asegurarnos de que no intente robar lo que le pertenece a nuestra familia. ¿Robar? Don Álvaro arqueó una ceja. Qué interesante elección de palabras. Viniendo de alguien que intentó presentar un certificado de defunción falso para quedarse con una herencia que no le correspondía. El color desapareció del rostro de doña Carmen. Eso fue un malentendido. Un malentendido. Don Álvaro caminó hacia su escritorio, donde había dejado la carpeta de cuero. Tengo aquí el documento original. Un certificado de defunción a nombre de Lucía Ramírez, fechado hace 8 años, firmado por un médico que curiosamente perdió su licencia poco después por falsificación de documentos. Ernesto dio un paso adelante. Eso no prueba nada. Prueba que ustedes intentaron declarar muerta a una mujer viva para robar su herencia, respondió don Álvaro. Prueba que mintieron, manipularon y cometieron fraude. Prueba que son exactamente lo que siempre sospeché, una familia de ladrones y mentirosos. ¿Cómo se atreve? Doña Carmen temblaba de rabia. Mi familia es respetable. Tenemos un nombre que proteger. Su nombre. Don Álvaro se acercó a ella lentamente. No vale nada, y después de hoy todo el mundo lo sabrá. ¿Qué quiere decir? Don Álvaro sonrió, pero no había calidez en esa sonrisa. Quiero decir, señora Carmen, que he contactado a las autoridades. Les he enviado copias de todos los documentos. El certificado de defunción falso, las cartas donde ustedes reclamaban la herencia, los testimonios de las personas a quienes sobornaron para que dijeran que Lucía había muerto. La sala quedó en silencio absoluto. Mañana por la mañana, continuó don Álvaro, un fiscal del estado vendrá a San Jacinto para iniciar una investigación formal. Y si todo sale como espero, ustedes 3 enfrentarán cargos por fraude, falsificación de documentos y robo de herencia. Doña Carmen se dejó caer en el sillón como si las piernas ya no pudieran sostenerla. No, no puede hacer esto. Ya lo hice. Tendrá noticias de nuestros abogados, gritó Ernesto, pero su voz sonaba más desesperada que amenazante. Sus abogados pueden contactar a los míos, respondió don Álvaro con calma. Pero le advierto, los míos son mejores y tienen 10 años de evidencia acumulada. Lucía observaba la escena en silencio, incapaz de creer lo que estaba presenciando. La familia, que la había despojado de todo, que la había condenado a una década de miseria, ahora estaba ahí desmoronándose frente a sus ojos. Y ella no sentía satisfacción, no sentía triunfo, solo sentía un vacío profundo y una tristeza que no sabía cómo explicar. ¿Por qué? Preguntó de pronto interrumpiendo el silencio. Todos se volvieron hacia ella. ¿Por qué me odiaron tanto?
continuó mirando directamente a doña Carmen. Yo nunca les hice nada. Amé a Tomás con todo mi corazón. Lo cuidé, lo respeté, lo hice feliz. ¿Por qué no fue suficiente? Doña Carmen la miró con ojos que brillaban de un resentimiento antiguo. Porque él me abandonó por ti, susurró mi hijo, mi niño, el único que me importaba de verdad, me dio la espalda por una mujer que no tenía nada. Ni dinero, ni posición, ni familia, nada. Hizo una pausa. Y cuando murió, tú seguías vivas tú, que no valías nada, seguías respirando, mientras mi hijo se podría bajo tierra. ¿Cómo crees que me sentí? Lucía sintió que las lágrimas brotaban de sus ojos. Yo también perdí a Tomás, dijo. Yo también sufrí su muerte. Podríamos haber compartido ese dolor, podríamos habernos apoyado mutuamente. Pero usted eligió odiarme. El odio era lo único que me quedaba, respondió la vieja. Y por primera vez, Lucía vio algo detrás de la máscara de crueldad. Vio a una mujer rota, consumida por un dolor que no supo manejar, que había transformado su pérdida en veneno y había envenenado todo a su alrededor. No la perdonaba, pero de alguna manera la entendía. El silencio que siguió a las palabras de doña Carmen fue tan denso que parecía tener forma propia. Lucía la miraba fijamente, procesando lo que acababa de escuchar. No era una disculpa, no era un arrepentimiento, era solo una explicación fría y descarnada de por qué esa mujer había decidido destruirla. Y aunque no cambiaba nada, al menos ahora entendía. El odio de doña Carmen no tenía que ver con ella. Realmente tenía que ver con el dolor, con la pérdida, con la incapacidad de aceptar que su hijo había elegido a otra mujer por encima de su madre. Era un odio nacido del amor, un amor retorcido, posesivo, enfermo, pero amor al fin. Señora Carmen, dijo Lucía finalmente con una voz que sorprendió por su calma, yo no le quité a Tomás. Él me eligió, así como usted eligió odiarlo por esa decisión. La vieja levantó la mirada sorprendida. Yo nunca odié a mi hijo. No. Lucía dio un paso hacia ella. Entonces, ¿por qué lo alejó? ¿Por qué le envió cartas crueles? ¿Por qué lo hizo elegir entre su familia y la mujer que amaba? Eso no es Tomás, me lo contó todo. Continuó Lucía. Me contó cómo usted lo llamaba traidor, cómo sus hermanos dejaron de hablarle, cómo cada vez que intentaba acercarse ustedes lo rechazaban. Las palabras caían como piedras, cada una más pesada que la anterior. Él los amaba, dijo Lucía, a pesar de todo, los amaba. Y murió sin haber podido reconciliarse con ustedes. ¿Sabe lo mucho que eso le dolía? Doña Carmen no respondió. Por primera vez desde que había llegado. Parecía no tener palabras. Yo perdí a mi esposo, continuó Lucía, pero ustedes perdieron mucho más. Perdieron a un hijo, a un hermano, que estaba dispuesto a perdonarlos si tan solo le hubieran dado la oportunidad. Y en lugar de honrar su memoria, decidieron destruir a la única persona que lo amó hasta el final. Ernesto intervino con voz tensa. No tienes derecho a hablarnos así. Tengo todo el derecho, respondió Lucía, volviéndose hacia él. Ustedes me quitaron 10 años de mi vida. Me dejaron en la calle sin nada, mientras se quedaban con lo que mi esposo me dejó. Me declararon muerta para robar mi herencia y ahora me dicen que no tengo derecho a hablar. Rafael dio un paso adelante con los puños apretados. Cuidado con lo que dices, mujer. O que Lucía no retrocedió. Me van a golpear. ¿Me van a amenazar? ¿Qué más pueden hacerme que no me hayan hecho ya? Don Álvaro se interpuso entre ellos. Suficiente, dijo con autoridad. Nadie va a tocar a nadie en mi casa. Rafael retrocedió, pero su expresión seguía siendo hostil. Esto no va a quedar así, murmuró. Tenemos derechos. Sus derechos, respondió don Álvaro, terminaron cuando decidieron cometer fraude. Ahora solo tienen obligaciones y una de ellas es responder ante la ley por lo que hicieron. No pueden probarlo, exclamó Ernesto. Son solo acusaciones. Puedo probar todo. Don Álvaro caminó hacia la carpeta de cuero y la levantó. Tengo aquí el certificado de defunción falso con sus huellas digitales. Tengo testimonios de las personas que sobornaron. Tengo registros bancarios que muestran los pagos que hicieron para falsificar documentos. Hizo una pausa. ¿Quieren seguir diciendo que no puedo probarlo? El silencio fue la única respuesta. Doña Carmen, que había permanecido inmóvil durante el intercambio, finalmente habló. ¿Qué quiere? Su voz era apenas un susurro. ¿Qué quiere para que esto desaparezca? Don Álvaro la miró con desprecio. ¿Cree que esto es una negociación? ¿Cree que puede comprar su salida como ha comprado todo lo demás? Todo el mundo tiene un precio. Yo no, respondió el hacendado. Y la señora Lucía tampoco. Todos se volvieron hacia Lucía. Ella permanecía de pie en el centro de la sala, con el pingüino de plata brillando en su cuello y los ojos fijos en la familia que tanto daño le había causado. ¿Qué quieres entonces?, preguntó Ernesto con un tono que intentaba ser conciliador, pero sonaba desesperado. Dinero, una disculpa pública. ¿Qué necesitas para dejarnos en paz? Lucía lo consideró por un momento. ¿Qué quería realmente? Venganza. Había soñado con ella durante años. En esas noches frías, donde el hambre y la soledad la consumían. Había imaginado 1000 formas de hacer sufrir a estas personas como ellos la habían hecho sufrir a ella. Pero ahora, viéndolos ahí tan pequeños, tan patéticos en su desesperación, la venganza ya no parecía tan dulce.
Justicia. Sí, eso era parte de lo que quería. Quería que el mundo supiera la verdad. Quería que pagaran por lo que habían hecho. Pero había algo más, algo que había estado buscando durante 10 años sin saberlo. Paz. Quería paz. Quería poder dormir sin que los fantasmas del pasado la persiguieran. Quería poder pensar en Tomás sin que el dolor la ahogara. Quería poder vivir, realmente vivir, no solo sobrevivir. Y para eso necesitaba soltar el odio, soltar el resentimiento, soltar las cadenas que la mantenían atada a estas personas y a lo que le habían hecho. No quiero nada de ustedes, dijo finalmente. La sorpresa fue evidente en los rostros de todos, incluyendo el de don Álvaro. ¿Qué? Ernesto no entendía nada. Nada, repitió Lucía. No quiero su dinero, no quiero sus disculpas, no quiero nada que venga de ustedes. Entonces, ¿nos dejarás ir? La esperanza brilló en los ojos de Rafael. No. Lucía negó con la cabeza. Eso no depende de mí, depende de la ley. Si don Álvaro quiere presentar cargos, está en su derecho. Ustedes cometieron crímenes y deben responder por ellos. Pero acabas de decir que no quieres nada, protestó doña Carmen. No quiero nada para mí, aclaró Lucía, pero la justicia no es sobre lo que yo quiero. Es sobre lo que es correcto. Don Álvaro asintió lentamente con una expresión de respeto en el rostro. Bien dicho, señora Lucía. Doña Carmen se levantó del sillón, tambaleándose ligeramente. Eres igual que él, dijo mirando a Lucía con una mezcla de odio y algo que podría haber sido admiración. Igual de terca, igual de orgullosa. Por eso mi hijo te amaba tanto, y por eso usted me odiaba, respondió Lucía. La vieja no negó la acusación. Vámonos, le dijo a sus hijos. No hay nada más que hacer aquí. Ernesto y Rafael intercambiaron miradas indecisos. Madre, no podemos irnos así, protestó Ernesto. Si presenta cargos, los presentará de todos modos. Cortó doña Carmen. Ya perdimos. Al menos conservemos algo de dignidad. Comenzó a caminar hacia la puerta, pero se detuvo junto a Lucía. Por un momento, las dos mujeres se miraron en silencio, 10 años de dolor, de pérdida, de rencor, concentrados en ese instante. Mi hijo te amó, dijo doña Carmen finalmente, y tú lo amaste a él. Eso es lo único que nunca pude quitarte. Y sin esperar respuesta, salió de la sala. Sus hijos la siguieron en silencio, derrotados. Lucía escuchó el auto arrancar y alejarse, llevándose consigo los últimos vestigios de una pesadilla que había durado una década. Y cuando el sonido del motor se perdió en la distancia, sintió que algo en su interior se liberaba. No era felicidad exactamente, era algo más sutil, era alivio, era libertad, era el comienzo de algo nuevo. Don Álvaro se acercó a ella y puso una mano en su hombro. Lo que hizo fue muy valiente. Dijo, muchas personas en su lugar habrían pedido venganza. La venganza no me devolvería los 10 años que perdí, respondió Lucía, y no me acercaría más a Tomás. Tiene razón. Lucía se volvió hacia él. Va a presentar los cargos. Don Álvaro asintió. Lo haré, no por venganza, sino por justicia. Lo que hicieron fue un crimen y los crímenes deben tener consecuencias. Entiendo, pero eso ya no es su problema, continuó el hacendado. A partir de hoy, su única preocupación debe ser reconstruir su vida. Tiene el dinero que le corresponde, tiene su libertad y tiene toda una vida por delante. Lucía miró por la ventana hacia el jardín bañado por la luz del atardecer. No sé cómo empezar, admitió. He vivido tanto tiempo, sobreviviendo que no sé cómo se vive de verdad. Aprenderá, dijo don Álvaro paso a paso, día a día. Y si necesita ayuda, no tiene más que pedirla. Lucía sonrió por primera vez en lo que parecían años. Gracias, dijo, por todo, por buscarme, por creer en mí, por darme esta oportunidad. No me agradezca, respondió él. Agradézcale a Tomás. Fue él quien me hizo prometer que la cuidaría. Lucía llevó la mano al pingüino de plata. Lo sé, susurró, y lo siento aquí cada día. Los días siguientes pasaron como en un sueño. Don Álvaro insistió en que Lucía se quedara en la casona mientras se resolvían los asuntos legales. Le asignó una habitación amplia y luminosa, con una cama que parecía una nube y sábanas más suaves de lo que ella jamás había tocado. La primera noche, Lucía no pudo dormir, no por incomodidad, sino por todo lo contrario. Estaba tan acostumbrada a su catre duro y su cuarto frío que la suavidad de ese colchón le parecía irreal. Se levantó varias veces durante la noche, caminando por la habitación, tocando los muebles, las cortinas, las paredes, como si necesitara confirmar que todo era real, que ella era real, que esto estaba pasando de verdad. Al amanecer se asomó por la ventana y vio el jardín bañado por la primera luz del día. Los pájaros cantaban en los árboles, las flores abrían sus pétalos al sol y el aire olía a tierra húmeda hija. Era hermoso. Y por primera vez en 10 años, Lucía se permitió sentir esa belleza, no como algo ajeno, algo que pertenecía a otros, y ella solo podía observar desde lejos, sino como algo que también era suyo, algo que tenía derecho a disfrutar. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de dolor, eran de gratitud, de esperanza, de un amor que nunca había muerto, que había sobrevivido a una década de miseria y que ahora finalmente podía florecer de nuevo. Gracias, Tomás, susurró al viento. Gracias por no abandonarme nunca.
Durante los días siguientes, don Álvaro se encargó de todos los trámites necesarios para que Lucía pudiera acceder a su herencia. Hubo reuniones con abogados, firmas de documentos, visitas al banco. Para Lucía todo era abrumador. Nunca había tenido una cuenta bancaria, nunca había firmado un documento legal, nunca había visto tanto dinero junto, ni siquiera en fotografías. Pero don Álvaro estuvo a su lado en cada paso, explicándole todo con paciencia, asegurándose de que entendiera cada detalle antes de firmar cualquier cosa. Este dinero es suyo, le repetía cada vez que ella dudaba. Nadie puede quitárselo. Nadie tiene derecho a decirle cómo gastarlo. Es suyo para hacer con él lo que quiera. Lo que quiera. Esas palabras resonaban en la mente de Lucía como un eco de algo que había olvidado hace mucho tiempo. ¿Qué quería ella? Durante 10 años, sus deseos se habían reducido a lo más básico: comer, dormir bajo techo, sobrevivir. Un día más. No había espacio para sueños, para planes, para aspiraciones, pero ahora con los recursos para hacer prácticamente cualquier cosa se encontraba perdida. ¿Qué se hace cuando de pronto tienes todo y no sabes qué quieres? Una tarde, mientras caminaba por el jardín de la casona, don Álvaro se acercó a ella. La notó pensativa, dijo. «Está bien». Lucía sonrió débilmente. «Estoy bien, solo confundida». ¿Sobre qué? Sobre todo, admitió, sobre qué hacer ahora, sobre quién soy ahora. Don Álvaro asintió comprensivamente. Es normal sentirse así después de un cambio tan grande. Ha vivido de cierta manera durante mucho tiempo. Adaptarse a algo nuevo lleva tiempo. No es solo eso. Lucía se detuvo junto a un rosal y acarició uno de los pétalos. Durante 10 años, lo único que me mantuvo en pie fue el recuerdo de Tomás. Cada día me levantaba pensando en él. Trabajaba pensando en él, dormía pensando en él. Era mi razón para seguir adelante. Hizo una pausa, pero ahora que tengo la oportunidad de empezar de nuevo, me doy cuenta de que no sé quién soy sin ese dolor. No sé qué quiero, qué me gusta, qué me hace feliz. Es como si hubiera pasado tanto tiempo sobreviviendo que olvidé cómo vivir. Don Álvaro guardó silencio por un momento, considerando sus palabras. ¿Sabe qué me dijo Tomás una vez?, preguntó finalmente. Lucía lo miró con curiosidad. Me dijo que usted era la persona más fuerte que conocía, que había sobrevivido cosas que habrían destruido a cualquier otro y que seguía adelante con una dignidad que la admiraba profundamente. Las lágrimas asomaron a los ojos de Lucía. También me dijo, continuó don Álvaro, que usted tenía un sueño que compartían juntos. Un sueño, una casa propia, respondió el hacendado, con un jardín, donde usted pudiera sembrar flores y un taller, donde pudiera trabajar con sus manos. Tomás decía que usted era muy hábil con las manualidades, que hacía cosas hermosas con materiales que otros consideraban basura. Lucía sintió que el corazón se le encogía, lo recordaba. Recordaba esas noches en que ella y Tomás hablaban sobre el futuro, sobre la casa que algún día tendrían, sobre el jardín que ella cultivaría, sobre los objetos que crearía con sus manos. Eran sueños pequeños, modestos, pero eran suyos. Lo había olvidado, susurró. Había olvidado que alguna vez soñé con algo así. Pues ahora tiene la oportunidad de hacerlo realidad, dijo don Álvaro. Tiene el dinero, tiene la libertad. Lo único que le falta es decidirse. Lucía miró él. Jardín que la rodeaba, las flores, los árboles, la belleza que surgía de la tierra cuando alguien se tomaba el tiempo de cultivarla y de pronto supo exactamente qué quería hacer. Una semana después, Lucía firmó los papeles para comprar un terreno en las afueras de San Jacinto. No era un terreno grande ni lujoso, era un pedazo de tierra modesto, con una vista al cerro y un arroyo que corría por uno de los linderos. Pero cuando Lucía lo vio por primera vez, supo que era perfecto. Aquí, dijo señalando un punto cerca del arroyo, aquí voy a construir mi casa. Don Álvaro, que la había acompañado a ver el terreno, sonrió. Es un buen lugar, tranquilo, alejado del ruido del pueblo. Es lo que necesito, respondió Lucía, paz y silencio, y espacio para crear, porque ese era su plan. No iba a quedarse sentada esperando que el dinero se acabara. Iba a trabajar, iba a crear, iba a convertir su dolor en algo hermoso. Durante los siguientes meses, Lucía supervisó la construcción de su casa. Era una construcción sencilla pero sólida, con paredes de adobe, techo de teja y un porche amplio, donde podría sentarse a ver el atardecer. Junto a la casa, mandó construir un galpón grande con espacio suficiente para mesas de trabajo, estantes y todo el equipo que necesitaría, porque Lucía había decidido que iba a hacer algo con todos esos años de recolectar basura. Iba a crear belleza a partir de lo que otros desechaban. Iba a demostrar que nada ni nadie está más allá de la redención. El día que se mudó a su nueva casa, Lucía caminó por cada habitación tocando las paredes, los muebles, las ventanas. Todo era nuevo, todo era suyo y por primera vez en una década, se sintió en casa. Esa noche, antes de acostarse, sacó el pingüino de plata y lo colocó en una repisa junto a la ventana, donde la luz de la luna podía iluminarlo. Lo logramos, mi amor, susurró. No es la casa que soñamos juntos, pero es mía. Es nuestra y voy a llenarla de amor, como tú me llenaste a mí.
desde algún lugar más allá de las estrellas. Lucía podría haber jurado que escuchó la voz de Tomás. Respondiéndole, sabía que lo lograrías. Siempre lo supe. ¿Y si te están gustando estas historias de personas que, como Lucía, encontraron la fuerza para reconstruir sus vidas desde las cenizas? Déjame saber en los comentarios de dónde nos estás viendo. Me encanta leer sus mensajes y saber que no estamos solos en este camino. Porque todos en algún momento hemos sentido que el mundo nos ha dado la espalda y todos merecemos saber que siempre hay esperanza. El galpón de reciclaje abrió sus puertas 3 meses después. Lucía lo llamó el Pingüino, en honor al dije que había sido su único compañero durante una década de soledad. El letrero, pintado a mano por ella misma, mostraba un pequeño pingüino de plata sobre un fondo azul con las palabras Taller de Arte y Reciclaje debajo. No era un negocio cualquiera, era un lugar donde los desechos se transformaban en tesoros. Lucía había pasado meses aprendiendo técnicas de artesanía, investigando formas de convertir materiales reciclados en objetos útiles y hermosos. Lámparas hechas con botellas de vidrio, muebles construidos con paletas de madera, joyería elaborada con latas de aluminio, cuadros creados con tapas de plástico de todos los colores. Cada pieza era única, cada pieza contaba una historia y cada pieza llevaba un pedacito del alma de Lucía. El día de la inauguración, don Álvaro fue el primer invitado en llegar. Traía un ramo de flores y una sonrisa que iluminaba su rostro envejecido. Tomás estaría muy orgulloso, dijo mirando a su alrededor. Esto es exactamente lo que él hubiera querido para usted. Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero las contuvo. Todo esto es gracias a él, respondió. ¿Y gracias a usted? No, don Álvaro negó con la cabeza. Todo esto es gracias a usted misma, a su fuerza, a su dignidad, a su negativa a rendirse incluso cuando todo parecía perdido. Antes de que Lucía pudiera responder, más personas comenzaron a llegar. Vecinos curiosos que querían ver qué había hecho la loca del pingüino con su dinero. Comerciantes del mercado que recordaban haberla visto rebuscando en sus contenedores. Niños que alguna vez le habían gritado insultos y ahora la miraban con ojos muy abiertos, sin reconocerla. Porque Lucía ya no parecía la misma mujer. Su cabello, antes enmarañado y sucio, ahora caía limpio y brillante sobre sus hombros. Su rostro, aunque todavía marcado por los años de sufrimiento, mostraba una serenidad que antes no existía. Y sus ojos, esos ojos que habían estado apagados durante tanto tiempo, ahora brillaban con una luz interior que nadie podía ignorar. Era la misma Lucía, pero también era una mujer completamente nueva. La inauguración fue un éxito. La gente admiraba las creaciones de Lucía, preguntaba precios, hacía pedidos. Varios comerciantes del pueblo expresaron interés en vender sus productos en sus tiendas. Un periodista del periódico Origen tomó fotografías y prometió escribir un artículo. Pero lo más importante no fueron las ventas ni la publicidad, lo más importante fueron las mujeres. 5 mujeres del pueblo, todas ellas en situaciones difíciles, se acercaron a Lucía durante el evento. Una era madre soltera con 3 hijos, otra había sido abandonada por su esposo, otra había perdido su trabajo y no encontraba forma de mantener a su familia. Todas habían escuchado la historia de Lucía. Todas querían saber si había trabajo en el taller. Lucía las miró una por una y vio en sus ojos el mismo dolor que ella había conocido también. La desesperanza, el miedo, la sensación de ser invisible en un mundo que no se detenía a mirar a los que sufrían. Y supo exactamente qué tenía que hacer. Hay trabajo para todas, dijo. No puedo prometer grandes sueldos, pero puedo prometer respeto, dignidad y la oportunidad de aprender un oficio. Si están dispuestas a trabajar duro, tienen un lugar aquí. Las 5 mujeres aceptaron sin dudarlo. Y así comenzó algo que Lucía nunca había planeado, pero que se convertiría en el legado más importante de su vida. El taller El Pingüino no era solo un negocio, era un refugio, un lugar donde mujeres rotas podían reconstruirse, un lugar donde el dolor se transformaba en arte, un lugar donde nadie era invisible. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso. Lucía enseñó a las mujeres todo lo que había aprendido y ellas, a su vez, aportaron sus propias habilidades y creatividad. El taller creció, las ventas aumentaron y la reputación del Pingüino se extendió más allá de San Jacinto. Periodistas de la ciudad vinieron a hacer reportajes. Organizaciones de ayuda social mencionaron el taller como ejemplo de emprendimiento con impacto. Incluso algunas tiendas de artesanía en la capital comenzaron a vender las creaciones del taller. Pero para Lucía, el verdadero éxito no se medía en dinero ni en reconocimiento. Se medía en las sonrisas de las mujeres que trabajaban con ella, en las historias que compartían mientras creaban juntas, en la transformación que veía en cada una de ellas. Día tras día, un año después de la inauguración, el taller empleaba a 15 mujeres, todas ellas con historias difíciles. Todas ellas encontrando una segunda oportunidad entre latas recicladas y botellas transformadas. Y Lucía, la mujer que el pueblo había llamado la loca del pingüino, se había convertido en alguien a quien todos respetaban. No porque tuviera dinero,
no porque hubiera ganado una batalla legal contra la familia de su difunto esposo, sino porque había demostrado que la dignidad no depende de las circunstancias, que la bondad puede surgir del sufrimiento, que la esperanza nunca muere, aunque a veces parezca dormida. El juicio contra doña Carmen y sus hijos se llevó a cabo 6 meses después del encuentro en la casona de don Álvaro. Lucía asistió como testigo, pero no como acusadora. Don Álvaro había presentado los cargos y había proporcionado todas las pruebas necesarias. El caso era sólido y irrefutable. Doña Carmen fue declarada culpable de fraude y falsificación de documentos. Recibió una sentencia de 3 años de prisión, aunque debido a su edad y estado de salud, la mayor parte la cumpliría en arresto domiciliario. Ernesto y Rafael recibieron sentencias similares con multas adicionales que los dejaron prácticamente en la ruina cuando el juez leyó el veredicto. Lucía observó a la familia que tanto daño le había causado. Doña Carmen estaba pálida, envejecida, como si los meses de proceso legal hubieran consumido lo que le quedaba de vida. Sus hijos, a su lado, parecían sombras de los hombres arrogantes que habían irrumpido en la casona de don Álvaro, exigiendo lo que no les pertenecía. Y Lucía no sintió satisfacción, no sintió triunfo, solo sintió tristeza. Tristeza por una familia que había elegido la codicia sobre el amor. Tristeza por una madre que había perdido a su hijo y en lugar de honrar su memoria, la había manchado con mentiras y crímenes. Tristeza por todo lo que podría haber sido y nunca fue. Cuando terminó el juicio, Lucía caminó hacia doña Carmen. Los guardias se tensaron, pero ella levantó una mano para indicar que todo estaba bien. Señora Carmen, dijo en voz baja para que solo ella pudiera escuchar. Espero que algún día encuentre paz, no por mí, sino por Tomás. Él no hubiera querido que su familia terminara así. La vieja la miró con ojos cansados, vacíos de la hostilidad que antes los llenaba. No merezco tu perdón, murmuró. Probablemente no, respondió Lucía, pero el perdón no es para usted, es para mí, para poder seguir adelante sin cargar con el peso del rencor. Y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió del tribunal. Afuera, el sol brillaba con una intensidad que parecía celebrar el final de una larga noche. Don Álvaro le esperaba junto a su auto. ¿Está bien?, preguntó. Lucía respiró profundamente y el aire fresco de la mañana. Sí, respondió. Creo que finalmente estoy bien. 5 años después, Lucía se sentó en el porche de su casa a ver el atardecer. El cielo se teñía de naranja y púrpura, colores que se reflejaban en las aguas tranquilas del arroyo que corría junto a su propiedad. El jardín, que ella misma había cultivado, estaba en plena floración, con rosas, margaritas y jazz perfumando el aire. Era hermoso y era suyo. El taller El Pingüino se había expandido hasta convertirse en una cooperativa que empleaba a más de 40 mujeres. Tenían contratos con tiendas de artesanía en toda la región. Habían ganado premios de emprendimiento social y su historia había sido contada en periódicos, revistas y hasta en un documental que se transmitió en televisión nacional. Pero para Lucía lo más importante seguía siendo lo mismo de siempre. Las mujeres, las historias, la transformación. Cada vez que veía a una de sus trabajadoras superar una dificultad, cada vez que escuchaba a una de ellas decir que el taller le había cambiado la vida, Lucía sentía que todo lo que había sufrido había valido la pena. El dolor la había forjado, la pérdida la había enseñado y el amor, ese amor que Tomás le había dado y que ella había guardado en su corazón durante tantos años, la había salvado. Don Álvaro había fallecido 2 años atrás, pacíficamente en su cama, rodeado de su familia. Lucía había asistido al funeral y había llorado como no había llorado desde la muerte de Tomás. Porque don Álvaro había sido más que un benefactor. Había sido un amigo, un protector, el eslabón que la había conectado con el pasado y le había permitido construir un futuro. En su testamento, el hacendado le había dejado una carta. Lucía la había leído tantas veces que se la sabía de memoria. Querida Lucía, decía, cuando conocí a Tomás supe que era un hombre especial. Pero cuando la conocí a usted, entendí por qué la amaba tanto. Usted tiene una luz que no se apaga, sin importar cuánta oscuridad la rodee. Gracias por permitirme ser parte de su historia y gracias por demostrarme que la bondad siempre triunfa, aunque a veces tarde en llegar. Con cariño y admiración, Álvaro. Lucía llevó la mano al pingüino de plata que seguía colgando de su cuello. Nunca se lo había quitado, nunca lo haría. Era su conexión con Tomás, su recordatorio de que el amor verdadero no muere nunca, solo se transforma en recuerdos, en fuerza, en la capacidad de seguir adelante cuando todo parece perdido. El sol terminó de ocultarse tras los cerros y las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo. Lucía sonrió. Lo logramos, mi amor, susurró al viento. Todo lo que soñamos juntos, lo logramos.
se levantó del porche y caminó hacia el interior de su casa. La pared del salón principal colgaba la fotografía de su boda, la única que había conservado durante todos esos años de miseria. Junto a ella había una nueva fotografía. Lucía, rodeada de las mujeres del taller, todas sonriendo, todas sosteniendo creaciones hechas con sus propias manos. Dos fotografías, dos vidas, la que había sido y la que había construido. Antes de apagar la luz, Lucía miró una última vez la imagen de Tomás, joven, sonriente, eterno. «Buenas noches, mi amor», dijo. «Gracias por nunca dejarme sola», y en el silencio de la noche podría haber jurado que escuchó su voz respondiéndole: «Nunca lo hice, nunca lo haré». Lucía cerró los ojos y sonrió, porque había aprendido algo que le había tomado toda una vida entender. El amor no termina cuando alguien se va. El amor se queda, se transforma, se multiplica, y si lo cuidas bien, te acompaña para siempre. Y fue así como la mujer que todo el pueblo llamó recolectora de basura se convirtió en el ejemplo más puro de dignidad, esperanza y gratitud. No porque el dinero la hubiera cambiado, no porque la justicia finalmente hubiera llegado, sino porque nunca, ni en los momentos más oscuros, dejó de creer que merecía algo mejor. Y esa fe, esa pequeña llama que Tomás había encendido en su corazón hace tantos años, fue lo que finalmente iluminó su camino hacia la luz. Si esta historia te tocó el corazón, si en algún momento sentiste que las lágrimas querían salir, déjame un comentario contándome qué parte te llegó más profundo, porque estas historias las escribo para ustedes, para recordarnos que no importa cuántas veces caigamos, siempre podemos levantarnos, para recordarnos que la dignidad no se pierde por ser pobre, para recordarnos que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Gracias por acompañarme hasta el final y recuerda, tú también mereces tu segunda oportunidad.